¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple asesinato en una ciudad pequeña podría desencadenar una guerra mundial? ¿Cómo un solo disparo pudo cambiar el curso de la historia para siempre? Hola, yo soy Roberto Martínez y hoy vamos a hablar de un tema ligerito, la Primera Guerra Mundial. Sí, porque nada dice relajante tarde de domingo como un conflicto bélico que cambió el curso de la historia y dejó millones de muertos. Para empezar, vamos a poner un poco de contexto. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, porque al parecer la gente en ese entonces no tenía mucha imaginación para los nombres, comenzó en 1914 y terminó en 1918. ¿Y por qué es importante la Primera Guerra Mundial? Bueno, además de ser un excelente tema de conversación en fiestas para hacer amigos, la guerra cambió la geopolítica mundial, destrozó imperios y básicamente preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Sí, así de eficientes fueron. Una guerra que engendró otra guerra. Si fuera una película, sería una saga sin fin, como Rápidos y Furiosos, pero con menos coches y más caballos. Imaginen esto, es 1914, Europa está básicamente en una especie de Juego de Tronos, pero sin dragones ni Jon Snow. Hay alianzas por todas partes, tensiones políticas y de repente, un tipo llamado Gavrilo Princip, miembro de un grupo llamado La Mano Negra, decide que es una excelente idea asesinar al archiduque Francisco Fernando de Austria. Porque claro, nada une a un continente como un asesinato en Sarajevo, ¿verdad? Y así, amigos, es como un evento que suena a título de película de acción de serie B. El asesinato en Sarajevo desató una guerra que involucró a más de 30 países. Así que la próxima vez que tengan un mal día, recuerden que al menos no fueron responsables de iniciar una guerra mundial. Antecedentes y causas de la Primera Guerra Mundial. Antes de 1914, Europa era un auténtico polvorín. Había tensión en el aire, como cuando estás en una reunión familiar y alguien menciona política. Por un lado teníamos a la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido. Sí, esos mismos que ahora se pelean por los mejores memes en Twitter. Antes eran aliados serios. Y enfrente, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Una combinación que parece sacada de una mala comedia romántica. La situación política y social en Europa era como una fiesta de cumpleaños de un niño rico. Había muchos invitados, pero nadie se llevaba realmente bien. Los países estaban ansiosos por demostrar su poder y, como buenos amigos, tenían sus alianzas secretas para protegerse unos a otros. Si alguien se metía con uno, los demás saltaban al ruedo como en una pelea de bar. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue la chispa que encendió la mecha. Imaginen la escena, Sarajevo, 28 de junio de 1914, un día soleado perfecto para un paseo en coche descapotable. Francisco Fernando y su esposa Sofía disfrutaban del día cuando de repente un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip decide que es el momento perfecto para demostrar su descontento con la ocupación austrohúngara de Bosnia y claro, como en cualquier película de acción mal dirigida, el tipo saca una pistola y dispara. ¡Bum! Caos. Austria-Hungría, obviamente, no estaba feliz con este giro de los acontecimientos. ¿Qué hacer?, se preguntaron. Vamos a echarle la culpa a Serbia, dijeron, porque nada resuelve un asesinato mejor que culpar a un país entero. Austria-Hungría lanza un ultimátum a Serbia que básicamente decía: dejen que investiguemos nosotros o aténganse a las consecuencias. Serbia, que no quería parecer el malo de la película, aceptó casi todas las demandas, pero Austria-Hungría no estaba dispuesta a negociar, así que, como buenos amigos, decidieron declararse la guerra. Pero claro, las cosas no se quedaron ahí. Rusia, que era el hermano mayor de Serbia, decidió intervenir. Alemania, viendo la oportunidad de brillar, se alineó con Austria-Hungría. Y así, en cuestión de semanas, casi toda Europa estaba en guerra. Un auténtico desastre en cadena. Alemania tenía un plan brillante, conocido como el Plan Schlieffen. La idea era simple: vamos a derrotar a Francia rápidamente y luego nos ocupamos de Rusia. Fácil, ¿no? Bueno, no tanto. Resulta que los franceses no estaban dispuestos a caer tan rápido y el avance alemán se estancó. De repente, la guerra de movimientos se convirtió en una guerra de trincheras y Europa quedó atrapada en un infierno de barro, alambre de púas y bombardeos constantes. La guerra de trincheras es una de esas cosas que suena mal en teoría, pero es aún peor en la práctica. Los soldados vivían en condiciones deplorables, con enfermedades, ratas y un miedo constante a ser bombardeados. Si alguna vez has pensado que tu trabajo es malo, imagina pasar meses en una zanja húmeda esperando que no te volaran en pedazos. Es como unas vacaciones, pero al revés. Desarrollo del conflicto. Todo comenzó con un estallido, literalmente. Alemania, en su intento de seguir el famoso plan Schlieffen, decidió invadir Bélgica para llegar a Francia, porque claro,
Nada dice estrategia brillante, como invadir un país neutral y convertirlo en un campo de batalla. La invasión de Bélgica en agosto de 1914 fue el primer acto importante de la guerra y desató una serie de eventos que llevarían a uno de los conflictos más sangrientos de la historia. El plan alemán, que en teoría parecía sencillo, se topó con la feroz resistencia belga y, por supuesto, con la intervención de los británicos, que no estaban dispuestos a quedarse fuera de la diversión. Así que, en lugar de una rápida victoria, Alemania se encontró en una guerra prolongada en dos frentes, el occidental y el oriental. La guerra de movimientos inicial rápidamente se transformó en una guerra de trincheras. Imaginen esto: kilómetros y kilómetros de zanjas llenas de barro, alambre de púas y soldados que se enfrentaban a la artillería, las ametralladoras y, por supuesto, a las ratas. Sí, porque no puedes tener una buena guerra de trincheras sin un montón de ratas. Era como una especie de Survivor, pero con menos playa y más muerte. Las batallas en el frente occidental fueron algunas de las más brutales. La batalla del Somme, por ejemplo, comenzó el 1 de julio de 1916 y se prolongó hasta noviembre del mismo año. Fue una auténtica carnicería. Más de 1 millón de bajas entre ambos bandos y, al final, casi ningún avance significativo. Imaginen a dos tipos peleándose por un pedazo de tierra lleno de barro durante meses, y al final nadie gana. Esa fue la batalla del Somme. Luego tenemos la batalla de Verdún, que duró de febrero a diciembre de 1916. Los alemanes decidieron que era una buena idea atacar una fortaleza francesa histórica, pensando que los franceses se rendirían rápidamente. Spoiler, no lo hicieron. Verdún se convirtió en un símbolo de resistencia para los franceses y en un infierno en la tierra para todos los involucrados. Fue una de las batallas más largas y devastadoras de la guerra, con cientos de miles de muertos y heridos. Y no olvidemos Ypres, donde los alemanes usaron gas venenoso por primera vez, porque claro, la guerra no era lo suficientemente horrible, así que decidieron añadir un toque de química mortal. El gas mostaza y el cloro se convirtieron en armas temidas, causando una muerte lenta y dolorosa a los soldados atrapados en las trincheras. Pero la guerra no se limitó solo al frente occidental. En el frente oriental, Rusia se enfrentaba a Alemania y Austria-Hungría. Los rusos, a pesar de sus números, no estaban exactamente bien equipados o liderados. Después de una serie de desastres militares y una revolución en casa, Rusia finalmente se retiró de la guerra en 1917, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Así que, si alguna vez sienten que están teniendo un mal año, recuerden que los rusos tuvieron una revolución y perdieron una guerra, todo en uno. El conflicto también se extendió a otros frentes. En el Medio Oriente, la campaña de Gallipoli fue un intento fallido de los aliados de abrir un nuevo frente contra los otomanos. Liderada por los británicos, la campaña fue un desastre logístico y táctico, resultando en una retirada humillante. En Mesopotamia, las fuerzas británicas lucharon contra el Imperio Otomano en una serie de campañas que tuvieron más éxito, aunque con un costo humano enorme. No podemos olvidar la guerra en el mar. La batalla de Jutlandia en 1916 fue el mayor enfrentamiento naval de la guerra, con la flota británica enfrentándose a la alemana en un combate indeciso que dejó a ambos bandos reclamando la victoria. Los submarinos alemanes, o U-boats, también jugaron un papel crucial, atacando barcos mercantes y militares, lo que eventualmente llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Hablando de Estados Unidos, en 1917 finalmente decidieron unirse a la fiesta, en parte gracias a la guerra submarina indiscriminada de Alemania y al famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentó persuadir a México para que atacara a Estados Unidos. Spoiler, no funcionó y los estadounidenses entraron en la guerra con todo su poder industrial y humano. Estados Unidos y el fin de la guerra. Hasta 1917, Estados Unidos había mantenido una postura de neutralidad, disfrutando del espectáculo desde la distancia y vendiendo armas y suministros a ambos bandos, porque ¿por qué no hacer un poco de dinero mientras los demás se matan? Sin embargo, la guerra submarina indiscriminada de Alemania, en la que los U-boats atacaban sin piedad tanto a barcos militares como mercantes, incluyendo los que llevaban pasajeros estadounidenses, empezó a cambiar la opinión pública en Estados Unidos. El hundimiento del RMS Lusitania en 1915 fue un punto de inflexión. Más de 1,000 personas murieron, incluidos 128 estadounidenses. Alemania argumentó que el Lusitania llevaba contrabando de guerra, lo cual era cierto, pero el hecho de que cientos de civiles murieran en el ataque no ayudó a mejorar su imagen.
Luego tenemos el famoso telegrama Zimmermann. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a México proponiéndoles una alianza en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. A cambio, Alemania prometía ayudar a México a recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Porque claro, cuando estás metido en un lío monumental, ¿por qué no invitar a más amigos al desastre? El telegrama fue interceptado y descifrado por los británicos, quienes rápidamente lo hicieron llegar a los estadounidenses. El escándalo fue mayúsculo y junto con los ataques submarinos llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un golpe de suerte para los aliados. Estados Unidos no solo aportó tropas frescas y bien equipadas, sino también recursos económicos casi ilimitados. Para los soldados europeos que habían estado luchando en las trincheras durante años, los estadounidenses eran como héroes de película que llegaban justo a tiempo para salvar el día. Y de hecho, así fue. Los primeros soldados estadounidenses llegaron a Francia en junio de 1917, pero no fue hasta la primavera de 1918 que comenzaron a participar en operaciones de combate a gran escala. Las ofensivas de primavera alemanas, lanzadas en marzo de 1918, fueron un último intento desesperado por romper las líneas aliadas antes de que los refuerzos estadounidenses pudieran inclinar la balanza. Al principio tuvieron cierto éxito, avanzando más en unas pocas semanas que en los años anteriores, pero al final las fuerzas aliadas, reforzadas por los estadounidenses, lograron detener el avance alemán. En agosto de 1918, los aliados lanzaron la ofensiva de los 100 días, una serie de ataques que empujaron a las fuerzas alemanas de vuelta a sus líneas defensivas en Francia y Bélgica. Fue una serie de golpes devastadores que desmoralizaron al ejército alemán y agotaron sus reservas. Mientras tanto, en casa, Alemania estaba al borde del colapso económico y social. Las huelgas, las revueltas y el descontento generalizado hicieron que la situación fuera insostenible. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio que puso fin a los combates en el frente occidental. Después de 4 años de carnicería y destrucción, la guerra había terminado. Los líderes alemanes, viendo que la guerra estaba perdida y que no había ninguna esperanza de victoria, aceptaron las duras condiciones impuestas por los aliados. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el documento que formalmente puso fin a la Primera Guerra Mundial. Fue un tratado extremadamente punitivo para Alemania. Se le exigió pagar enormes reparaciones de guerra, se le impusieron severas restricciones militares y se le obligó a ceder territorios a sus vecinos. Básicamente, Alemania fue castigada de todas las maneras posibles, lo cual, como veremos en episodios futuros, no resultó ser la mejor idea a largo plazo. El fin de la guerra trajo consigo un nuevo orden mundial. Los imperios de Austria-Hungría, el otomano y el ruso se desmoronaron, dando lugar a nuevos países y movimientos nacionalistas. Europa quedó devastada, con millones de muertos y heridos y enormes destrucciones materiales y económicas. Pero amigos, no todo fue malo. La Primera Guerra Mundial también trajo avances tecnológicos y médicos importantes, aunque fueran el resultado de una necesidad desesperada. Desde los primeros usos del avión en combate hasta avances en cirugía y tratamiento de heridas, la guerra cambió el mundo en más de un sentido. Consecuencias y legado de la Primera Guerra Mundial. Bien, hemos llegado a una de las partes más importantes de nuestra historia, las consecuencias y el legado de la Primera Guerra Mundial, porque si bien el conflicto terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918, sus efectos se sintieron durante décadas y de hecho todavía resuenan en el mundo actual. Primero, hablemos del Tratado de Versalles, el documento que debería haber traído la paz, pero que, en cambio, sembró las semillas de otro conflicto aún mayor. Firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el tratado impuso condiciones draconianas a Alemania. Se le exigió que pagara reparaciones de guerra astronómicas, ceder territorios a sus vecinos y reducir su ejército a una fuerza meramente simbólica. Básicamente le dijeron a Alemania: lo sentimos, pero tienes que pagar por toda la fiesta. El problema con el Tratado de Versalles fue que, en lugar de crear una paz duradera, creó un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y la revuelta. Los alemanes se sintieron humillados y traicionados. La economía alemana quedó destrozada por las reparaciones de guerra y la hiperinflación se convirtió en la norma. Imagina ir a la tienda a comprar pan y descubrir que necesitas una carretilla llena de billetes para pagarlo. Y no estamos hablando de billetes de Monopoly. Este ambiente de desesperación y descontento fue el terreno fértil en el que creció un joven político llamado Adolf Hitler. Pero no adelantemos acontecimientos. La Primera Guerra Mundial no solo afectó a Alemania, sino a todo el mundo. En Europa, el mapa se redibujó.
los imperios de Austria-Hungría, el otomano y el ruso colapsaron, dando lugar a nuevos países y a movimientos nacionalistas. La Liga de las Naciones, el precursor de la ONU, fue creada con la esperanza de evitar futuros conflictos. Spoiler, no lo logró. Las consecuencias económicas fueron devastadoras. Europa, que había sido el centro económico del mundo, quedó en ruinas. Las naciones endeudadas, las infraestructuras destruidas y las enormes pérdidas humanas crearon una década de inestabilidad y sufrimiento. Y hablando de pérdidas humanas, la Primera Guerra Mundial se cobró la vida de aproximadamente 16 millones de personas entre militares y civiles, y dejó a otros 21 millones heridos. Una generación entera de jóvenes fue sacrificada en los campos de batalla de Europa. Pero no todo fue negativo. De las cenizas de la guerra surgieron avances tecnológicos y médicos significativos. La guerra aceleró el desarrollo de la aviación, la medicina y la comunicación. Los antibióticos comenzaron a usarse de manera más generalizada y la cirugía reconstructiva avanzó gracias a la necesidad de tratar las horribles heridas de guerra. La Primera Guerra Mundial también cambió la percepción de la guerra en sí misma. La glorificación del conflicto, que había sido una norma antes de 1914, dio paso a una visión mucho más cínica y sombría. Obras literarias y artísticas como Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, y los poemas de Wilfred Owen capturaron la brutal realidad de la guerra de trincheras, dejando un legado cultural que todavía resuena hoy. Y luego está el impacto en las mujeres. Con tantos hombres en el frente, las mujeres tuvieron que ocupar roles que tradicionalmente habían sido masculinos. Trabajaron en fábricas, condujeron autobuses, se convirtieron en enfermeras y en general demostraron que eran capaces de mucho más de lo que la sociedad les había permitido hasta entonces. Este cambio sentó las bases para los movimientos de igualdad de género y el sufragio femenino, que ganarían impulso en las décadas siguientes. La guerra también tuvo un impacto significativo en las colonias. Los soldados de las colonias británicas, francesas y alemanas lucharon y murieron en Europa, esperando que su sacrificio llevara a una mayor autonomía y reconocimiento. Sin embargo, en muchos casos, sus esperanzas fueron defraudadas, lo que alimentó los movimientos independentistas que surgirían más tarde. Entonces, ¿cuál es el legado de la Primera Guerra Mundial? En resumen, la guerra cambió todo. Transformó naciones, destruyó imperios, creó nuevos países y dejó cicatrices que perdurarían durante generaciones. También sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, fue aún más devastadora. La Primera Guerra Mundial fue un recordatorio brutal de las consecuencias del nacionalismo desenfrenado, las alianzas peligrosas y la falta de diplomacia. Fue una lección dolorosa que el mundo no debía olvidar, aunque lamentablemente no fue suficiente para evitar otra catástrofe global 2 décadas después. Reflexión y cierre. Hemos recorrido un largo camino explorando la Primera Guerra Mundial, desde sus causas y desarrollo hasta sus consecuencias y legado. Ahora es momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo éstas se aplican hoy en día. La Primera Guerra Mundial nos enseñó muchas cosas, y aunque algunas de estas lecciones se han aprendido a un costo increíblemente alto, siguen siendo relevantes para nuestra sociedad actual. Una de las lecciones más claras es el peligro del nacionalismo extremo y las alianzas militares rígidas. En un mundo cada vez más interconectado, la idea de que un conflicto local pueda desencadenar una guerra global es aterradora pero real. La diplomacia y el diálogo son esenciales para resolver conflictos antes de que escalen fuera de control. También hemos aprendido sobre los horrores de la guerra y la necesidad de evitarla siempre que sea posible. La guerra de trincheras, con sus condiciones inhumanas y su destrucción sin sentido, mostró el verdadero costo de la guerra. Los avances tecnológicos que surgieron de la necesidad bélica, como las armas químicas y los tanques, también nos recordaron que el progreso científico y técnico puede ser una espada de doble filo. La guerra también destacó la importancia del liderazgo y la toma de decisiones. Muchos de los desastres y fracasos de la Primera Guerra Mundial fueron el resultado de malas decisiones estratégicas y tácticas. La capacidad de los líderes para aprender de los errores y adaptarse a nuevas circunstancias es crucial para el éxito, no solo en el ámbito militar, sino en todos los aspectos de la vida. En cuanto al impacto social, la guerra cambió la dinámica de género y el papel de las mujeres en la sociedad. Las mujeres demostraron que podían asumir roles tradicionalmente masculinos y hacerlo con éxito. Esto sentó las bases para el movimiento de igualdad de género, que continuaría creciendo en el siglo XX y sigue siendo una lucha relevante hoy en día.
Además, la Primera Guerra Mundial nos mostró la importancia de cuidar a nuestros veteranos y a aquellos afectados por la guerra. Las heridas físicas y psicológicas de los soldados no desaparecen cuando termina el conflicto. La necesidad de apoyo continuo y de sistemas de salud mental adecuados es una lección que debemos recordar siempre. En términos de geopolítica, la guerra reconfiguró el mapa del mundo y nos recordó que los tratados de paz deben ser justos y equilibrados para evitar futuros conflictos. El Tratado de Versalles es un claro ejemplo de cómo las medidas punitivas pueden sembrar las semillas para futuras guerras. La creación de la Liga de las Naciones fue un intento de establecer un foro para la resolución pacífica de conflictos. Aunque falló, fue un precursor importante de las Naciones Unidas. Hoy en día vivimos en un mundo que sigue siendo testigo de conflictos y tensiones. La Primera Guerra Mundial nos enseñó que la vigilancia constante, la cooperación internacional y la promoción de la paz son esenciales para evitar que la historia se repita. Debemos recordar siempre que detrás de cada cifra de bajas hay vidas humanas y familias destruidas. Para concluir este episodio, quiero recomendarles algunas lecturas y recursos si desean profundizar más en el tema. Sin novedad en el frente de Éric María Remarque es una novela impactante que captura la brutalidad de la guerra de trincheras. Los cañones de agosto de Barbara Tuchman ofrece una visión detallada de los primeros meses de la guerra y cómo los líderes europeos se precipitaron hacia el conflicto. Y si prefieren algo visual, la película 1917, dirigida por Sam Mendes, ofrece una representación cinematográfica poderosa de la vida en las trincheras. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de la Primera Guerra Mundial tanto como yo he disfrutado contarlo. La historia no solo es fascinante, sino que también es una herramienta invaluable para entender nuestro presente y construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, no duden en dejarlos en nuestras redes sociales o en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro tema fascinante de la historia o la cultura. Hasta la próxima y recuerden, aprendamos del pasado para no repetir sus errores.